Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo, libro Doctrina de la Biblia, exposición de doctrina cristiana. Continuamos con la narrativa del bloque número 6, Vida Cristiana. A continuación, el capítulo 46, la obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 15. Hay dos tipos de obediencia. Número 1, la que los hombres, los ángeles y la naturaleza deben a Dios. Y número 2, la que los hombres deben para con los hombres. La obediencia también es voluntaria u obligatoria, completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. ¿A quién se debe obedecer? Número 1, a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. Según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y Cristo dice que sólo así podemos ser sus amigos. Juan capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 14. Salomón resumió nuestro deber de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Número 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Número 1, es justo. Número 2, para que te vaya bien. Número 3, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y número 4, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Número 3, obedeced a vuestros amos terrenales. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Esto lo hacemos no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Número 4, que se sujeten a los gobernantes. Tito, capítulo 3, versículo 1. En otras palabras, sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Número 5. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno o de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana de sumisión que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde
podrá conocer. Lo que incluye la obediencia a Dios. Los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Es esta la voz que Noé oyó cuando edificó el arca. Génesis capítulo 6. Que Abraham oyó cuando dejó su hogar y parentela y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Y que Moisés oyó cuando él aceptó la tarea de librar al pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 4. En nuestra época, Dios no ha hablado tanto en una voz audible, sino por los medios que mostramos a continuación. Número 1. El Hijo de Dios. Dios nos manda diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. En la época actual, Dios nos está hablando por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Por eso, mirad, que no desechéis al que habla. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Cuando Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Número 2. El Espíritu de Dios. Esteban les recordó a los fariseos la condenación que les sobrevendría porque resistían al Espíritu Santo tal y como sus padres habían hecho. Hechos capítulo 7, versículo 51. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Dios nos habla por medio de nuestros ruegos y bajo la dirección del Espíritu Santo. Número 3. La palabra de Dios. Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. Juan capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 14, Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Número 4. La Iglesia de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre y la Iglesia de Cristo es la institución por medio de la cual se lleva este mensaje al mundo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dios quiere hablarnos por medio de su Iglesia. Cristo nos muestra la autoridad que ha dado a la voz de la Iglesia cuando dijo: si no oyereis a la Iglesia, tenedle por gentil y publicano. Mateo capítulo 18, versículos 17 y 18. Los resultados de la obediencia. Número 1. Recibimos las bendiciones de Dios. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Juan capítulo 15, versículo 14. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Romanos capítulo 5, versículo 19. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes, y la Biblia promete solo maldición a los desobedientes. Número 2. Nos dirige a una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios viajamos en la senda de justicia. Si obedecemos al mundo,
viajamos en las sendas del pecado. La verdad, la justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios. Número 3. Heredamos la gloria venidera. Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 29. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. En cierta ocasión Jesús le dijo a un joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19 versículo. Otros aspectos más. Número 1. La obediencia es una condición del corazón. Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Fue la obediencia de corazón, Romanos 6:17, la que les trajo a los hermanos romanos la recomendación que merecían. La obediencia que no nace del corazón no tiene mérito. Número 2. El corazón obediente produce obediencia visible. ¿Cómo Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo que conoceremos a las personas por sus frutos. Mateo capítulo 7 versículos 16 al 20. Número 3. La desobediencia a Dios trae castigo eterno. Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9. Número 4. El que desobedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos de Dios. Todo género humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6, Romanos capítulo 5 versículo 12. A Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida a causa de una sola desobediencia. Deuteronomio capítulo 32 versículos 50 al 52. Usa fue castigado con la muerte a causa de una sola desobediencia. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 6 al 7. Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2 versículo 10. Los criminales, como regla, no son castigados por haber cometido muchísimos crímenes, sino por haber sido declarados culpables de un solo crimen. Quien quiera que desobedece voluntariamente a Dios en una sola cosa, es culpable de rebelión contra Él, sin importar cuántas buenas cualidades tenga. El moralista, que se jacta en su benignidad, será sentenciado a la eterna separación de Dios, al igual que el pecador más vil, porque no obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni las grandes obras ni la benignidad humana tendrán valor ante Dios cuando llegue la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo. Número 5. Toda la obediencia la debemos a Dios, no importa quién esté a favor o en contra. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto lo dijo Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 12. Noé y su familia hubieran sido necios si se hubieran quedado fuera del arca al ver que nadie más quiso entrar.
Hubiera sido una gran tontería si Daniel y sus 3 compañeros hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna otra persona hizo lo que ellos hicieron. Debemos hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos en la tierra que lo hagamos. La obediencia parcial no trae bendición. Debemos hacer todo lo que Dios nos diga. Juan capítulo 2, versículo 5. Número 6. La obediencia significa negarse a sí mismo. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que someta a Dios su voluntad, sus deseos y todo cuanto tenga. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo dijo Pablo a los Gálatas en su carta en el capítulo 5, versículo 24. Obedecer significa someterse, o sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Algunas personas están dispuestas a obedecer a Dios con tal que eso no se oponga a sus propios deseos. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir gloria. Si queremos ser hijos de Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. Hemos llegado al final de la narrativa del capítulo número 3 de la serie Vida Cristiana. En videos anteriores vimos el primer capítulo de esta serie, el servicio cristiano. El anterior, la oración. Y enseguida estaré grabando el capítulo número 4 de la serie, la adoración. Si este material ha complementado tu aprendizaje, tu enseñanza, tu búsqueda, ha hecho un buen trabajo contigo, te ha hecho recapacitar, te invito a que me ayudes en este trabajo de difundir la sana doctrina. Comparte este material con aquellos que tú sabes que lo puedan necesitar. Hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. Dios te bendice.